Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el programa de psicología de Déjate de Historias Televisión. Hoy vamos a compartir con vosotros los conocimientos que llevamos acumulados sobre un tema que es, desgraciadamente, siempre está de actualidad, y es el acoso escolar, el hostigamiento escolar o como los chicos le llaman, el bullying. Hace ya un par de años, mi socia Patricia Cáceres y yo publicamos este manual, Acabemos con el bullying, en el que contamos o intentamos trasladar a padres, a maestros y alumnos la forma adecuada para tratar este tema. De hecho, creamos un certificado de calidad y ya estamos implantándolo en los colegios con bastante éxito. Una de las partes más interesantes del libro, que más interés ha tenido, es el papel de los padres. ¿Qué podemos hacer los padres ante el acoso escolar? Y vamos a centrarnos en eso. En primer lugar, habría que definir un poquito qué es el acoso escolar, qué es el bullying, qué no es el bullying y qué tipos de manifestaciones puede tener. Bien, el acoso escolar se caracteriza por ser una forma de maltrato físico o psicológico que se da entre alumnos y que se debe dar de forma reiterada, con intención de dañar y con un desequilibrio de poder real o percibido. Estas tres características son imprescindibles para que podamos hablar de acoso. Eso deja fuera, por tanto, situaciones entre niños pequeños y otro tipo de conductas que no cumplan con estos tres elementos y que produce un malestar significativo en quien lo sufre. El acoso escolar se puede producir tanto en el centro escolar como fuera de él, y desde hace unos años en las redes sociales. Es lo que llamamos ciberbullying. Y podríamos definir, por tanto, tres tipos de acoso: físico, psicológico, donde entraría el verbal y el social, físico, verbal, social, y ciberbullying. ¿Quiénes participan en el acoso escolar? Parece una pregunta obvia, y cuando nosotros trasladamos esta pregunta a los padres en las reuniones que hacemos con ellos, la primera respuesta es acosado y acosador, ¿no? Si reflexionamos, parece que hay tres grupos, más que dos: acosado, acosador y espectadores, que son participantes imprescindibles en el acoso escolar. Pero desde Look School, desde nuestro trabajo con padres, con maestros y con niños, creemos mucho más en la perspectiva sistémica, en la perspectiva circular, que representa muy bien Dan Olgus, el creador del modelo de intervención finlandés, y que mantiene que el hostigamiento es una red compleja de interacciones entre las que hay muchos personajes: quien crea el hostigamiento, quien sufre el hostigamiento, quien alimenta estas conductas, y él define 7 tipos de participantes: los que inician el acoso y forman parte activa de él, digamos que son círculos concéntricos, este sería el central; los que toman parte en el acoso pero no lo han iniciado, se suman a esa situación; los que no tienen parte activa en el acoso pero apoyan el acoso, los niños lo identifican muy bien, dicen los que le ríen las gracias a los acosadores; los que disfrutan de lo que pasa pero no muestran un apoyo abierto; los que consideran que lo que pasa no es asunto suyo y se alejan de ese círculo central; los que lo pasan mal con lo que está sucediendo pero no pasan a la acción; y por último, el séptimo grupo, que son aquellos que pasan a la acción y lo intentan evitar. Lo que estamos intentando en los colegios, y lo que estamos consiguiendo en muchos de ellos, es que los alumnos pasen a formar parte de este séptimo grupo. Dejemos de dividir el problema entre acosados y acosadores e intentemos que nuestros hijos se conviertan en los que pasan a la acción. Es muy importante insistir, siempre lo hacemos, en que el conflicto es una parte inherente a las relaciones humanas, inevitable y deseable. El conflicto existe. Sin embargo, el acoso escolar o el bullying es la plasmación de nuestra incapacidad para prevenirlo, para pararlo o para resolverlo. Otra pregunta muy habitual que nos plantean los padres es cómo es el acosador, cómo es el acosado y qué rasgos de personalidad acompañan a cada uno de estos personajes del conflicto. Muchos estudios buscan comprender las variables de la personalidad de cada agente implicado, y de hecho hay múltiples estudios que dibujan un perfil de ambos personajes. Dibujan al acosador como una persona fuerte físicamente, extrovertida, y al acosado como una persona débil o tímida. Bueno,
nosotros no compartimos esa perspectiva, pensamos que todos los chicos pueden ocupar uno u otro perfil y no sabremos nunca qué fue antes el huevo o la gallina, con lo cual preferimos no encasillar de una forma tan clara a los niños. Insistimos en que la violencia, en este caso el acoso escolar, es la solución patológica a los conflictos y lo que pretendemos es generar una atmósfera de resolución de conflictos que se convierta en la solución creativa a estos conflictos. Otra pregunta habitual que nos hacen los padres es cómo hacer para que un conflicto no se convierta en acoso. Y aquí, otra vez, como en tantos otros capítulos de Sobre los Hombres, insistimos en la educación. La educación es un proceso en el que los adultos ayudamos a que los niños adquieran independencia para tomar decisiones. Y la lucha contra el acoso escolar se basa precisamente en la adquisición de las habilidades necesarias para resolver conflictos. Es un aprendizaje, por tanto, es un aprendizaje, sin embargo, que no puede realizarse en el aula, no es un aprendizaje académico, es un aprendizaje relacional y solo puede aprenderse en grupo. Es un aprendizaje que hay que hacer cuando surgen los conflictos. Los conflictos son una ocasión para resolver. El acoso es la parte visible de los conflictos, o la última parte, la parte patológica visible de los conflictos, y debemos ayudar a que los niños aprendan a manejar esos conflictos. El papel de los padres, por tanto, es fundamental. Y lo que podemos hacer desde casa, antes de empezar a pensar qué es lo que debemos hacer en la escuela, es ayudar a nuestros hijos a gestionar sus conflictos. Es decir, enseñarles a identificar qué es un conflicto, qué conflictos tiene con sus hermanos o con sus amigos, enseñarles a resolverlos sin violencia y enseñarles que cuando surge un conflicto todos nos ponemos en marcha. Por lo tanto, os animamos a que permitamos que nuestros hijos, y en el caso de los maestros, nuestros alumnos, se equivoquen, es decir, aprendan, favorezcamos también su autonomía en este aspecto, no solo en el aspecto conductual o en el aspecto individual, sino en el aspecto de las relaciones sociales, ir favoreciendo su autonomía para que aprendan a resolver. Si bien en lo conductual lo vamos haciendo, desde que son pequeñitos vamos enseñándole a hacer cosas y luego vamos permitiendo que las hagan solos, si bien en lo intelectual también les vamos enseñando cómo aprender y después les dejamos que lo hagan solos, en la resolución de conflictos no lo hacemos tanto así. Por lo tanto, en primer lugar o como primera recomendación en las escuelas de padres siempre decimos lo primero que vamos a hacer es dejar que los niños intenten resolver el conflicto por sí mismos. Y mientras tanto vamos a generar en el colegio un ambiente de resolución de conflictos y mediación que sea compatible con el trabajo que hacemos en casa.